Los niños pasan a su clase. Los niños acá siempre tienen un lugar para poder estar. Así usted puede estar acá recibiendo la palabra. Hay un profesor que se ha preparado también, ha hecho una lección bíblica para ellos. Así que usted puede estar confiado. Aparte que están aquí en la salita nomás, así que no están tan lejos. ¿Ya? Venimos estudiando el libro de Marcos. Marcos 7 nos toca en esta oportunidad. Marcos 7 del versículo 24 al 30. Una de las cosas importantes que vemos en el libro de Marcos, y por la cual una de las cosas que se le destaca, es que es como se le menciona el Evangelio sin pausa. Es un Evangelio que el Señor Jesús está ingresando a una cosa, saliendo de otra, como que el Señor no descansa. El Señor está constantemente haciendo milagros, pocas veces se les ve haciendo pausas. ¿Ya? Y en esta mañana vamos a hablar de una gran lección de fe. Una gran lección de fe que le dio una persona completamente incrédula hasta ese momento a los discípulos, que se suponía que debían saber estas cosas mucho más que una mujer que era extranjera. El libro de Marcos relata muchos milagros y predicaciones del Señor Jesús. Es un libro, como les decía, que algunos denominan como el Evangelio sin pausa, porque el Señor está constantemente en acción, nunca está deteniéndose. En el bosquejo de la Biblia comentada del pastor John MacArthur se destacan aproximadamente 20 eventos o 20 cosas que el Señor hizo hasta este capítulo 17, que estamos hablando más o menos de la mitad del Evangelio. ¿Ya? Podemos contar entre eso la alimentación de los 5.000, milagros, sanaciones, exorcismos que el Señor hizo hasta que llegamos a este punto. O sea, estaba siempre constantemente haciendo cosas. Pareciera que el ritmo y la intensidad del ministerio no para. Y llegamos al capítulo 7, versículo 24, viendo al Señor queriendo hacer una pausa. Es decir, no sabemos efectivamente por qué el Señor quiso hacer esta pausa, pero quiso hacerla. ¿Ya? Y la quiso hacer en un lugar más bien alejado de donde ellos estaban. Ellos estaban hasta ese momento en la región de Genesaret, que está al noreste de Galilea. ¿Ya? Al norte, muy al norte, donde Jesús hacía su ministerio. ¿Dónde se fue? A la ciudad de Tiro y Sidón, lo que actualmente conocemos como el Líbano. Un lugar bien afectado en los últimos días y por lo que podemos ver en noticias. Pero Tiro y Sidón hoy en día están en la región del Líbano. Esto está aproximadamente a unos 150 o 200 kilómetros, lo que podemos deducir que era aproximadamente 1 o 2 días de viaje. ¿Ya? Y el Señor decide parar un poco. Decide decir, vamos a parar un poco. Ahora, como les decía, no tenemos claridad exacta, ¿ya?, de lo que fue a hacer. Sabemos que eventualmente pudo haber tenido un retiro espiritual o simplemente estaba agotado ya de todo lo que le había pasado. Recuerde que cada vez que el Señor hacía algo tenía una afrenta, y la afrenta eran los fariseos, los escribas y fariseos que estaban constantemente molestando el ministerio del Señor Jesús. El versículo 24 comienza diciendo que se fue, pero que no pudo pasar inadvertido. No sabemos eventualmente, como les decía, las motivaciones, pero una de las cosas que podemos deducir es que también pudo haber querido tener una pausa. Al margen, ya, les quiero comentar que debemos destacar que el libro de Marcos es un libro que fue escrito a romanos. Siempre tenemos que tener esto en mente cuando estudiamos algún libro o alguno de los evangelios, es que a quiénes fueron los primeros a los cuales fue escrito el libro y qué es lo que trata el libro. En este caso, el libro de Marcos fue escrito a romanos y muestra a Jesús como el siervo sufriente. Marcos revela el lado más humano del Señor Jesús. No lo muestra tanto como Dios, sino lo muestra más como un ser humano.
con emociones, con ira, con probablemente temores, Marcos destaca a Jesús como el siervo sufriente, el siervo más humano. Muchos también, y para que lo pueda anotar quizás por ahí se está tomando apunte, también a Marcos se le llama como las memorias de Pedro, porque es un libro que, si bien Marcos no fue testigo presencial de todas estas cosas, Marcos seguramente recibió toda esta enseñanza de parte de Pedro. ¿Ya? Pedro fue su maestro, ¿ya? Posterior a lo que pasó en Hechos, por supuesto, y que hemos podido estudiar. Después de esa bajada que tuvo, Marcos fue muy útil para el ministerio. Ahora, lo que sí sabemos por el relato, vamos a leerlo, es que el Señor lo que quería hacer no pudo hacer. ¿Ya? Vamos a leer ahí Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Dice así la palabra de Dios: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Literalmente, no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido a la hija, y a la hija acostada en la cama. Jesús en este minuto, hermano querido, no pretendía tener un gran ministerio. Él quería descansar, él quería apartarse en este momento para poder tener quizás un retiro espiritual. Por el contrario, Marcos registra que la intención primaria del Señor en su visita era que nadie lo supiese. El versículo 24 dice: no quiso que nadie lo supiese. Ahora, viene pronto también la crucifixión, y probablemente el Señor estaba queriendo preparar ya a sus discípulos para cuando Él no estuviera. Este viaje le da una oportunidad al Señor para dar una lección más a sus discípulos acerca de su fe. Y esta es una lección de fe. Vamos a estudiar características de una fe verdadera. Es interesante ver cómo el Maestro forma a sus discípulos. Y en este caso vemos que las circunstancias o las cosas que le van pasando alrededor. Versículo 24. El personaje principal de esta lección, aparte de Jesús, ya que es siempre el principal en todos los evangelios, aparece un relato que queremos destacar en esta mañana. Una mujer fue quien le dio a Jesús la oportunidad de entrenar a sus discípulos. Vamos a leer ahora también el relato de Mateo. Vamos a leer Mateo 15, que nos da un poquito más de información, ya complementa nuestra lectura en Marcos. Vamos a ir a Mateo 15, versículo 21. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado más la versión de Mateo. Ya. Así que la vamos a leer. Versículo 21 dice así: saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los sanos.
Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquí de allá. Marcos destaca la nacionalidad de esta mujer, griega, sirofenicia, y Mateo en el Evangelio indica que además era cananea, nación enemiga del pueblo judío. Este personaje, esta mujer, tenía una situación crítica en su casa. Y yo creo que los que somos padres entendemos que cuando vemos sufrir un hijo es algo que no nos gusta, nos desgarra. Y hacemos hasta lo imposible para poder solucionar su problema. Un antiguo escritor decía: hay tres tipos de personas en el mundo. Están los valientes, los cobardes y los padres. Precisamente porque los padres en momentos álgidos o en momentos de dificultad vamos a hacer lo que sea por nuestros hijos. A veces por cobardía o a veces con valentía. ¿Ya? En primer lugar vamos a ver que este demonio, en el versículo 29, perdón, acá dice, en el versículo 29, el espíritu inmundo debemos entenderlo como un demonio. No hay otra característica. Un demonio es un espíritu servidor de Satanás usado para traer sufrimiento y dolor y hasta la muerte. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Ya? Ahora, este tipo de tormentos en ese tiempo no era nada insignificante. Quiero que me acompañe Marcos un poquito ahí en el capítulo 9. Damos vuelta una hojita. No era algo agradable tampoco de ver. Y quiero que veamos en estos dos versículos, versículo 20 al versículo 22, que era algo bastante complejo. Versículo 20 dice: y se lo trajeron. Esta es la historia del muchacho endemoniado. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, era una situación compleja que en este caso aquejaba a esta mamá. Al saber que venía Jesús, o que estaba Jesús en este caso, va donde el Señor a buscar ayuda. Va a buscar al Señor por ayuda. Se asume en esta acción, por supuesto, que la fama del Señor Jesús ya había llegado hasta esa tierra. ¿Ya? Por lo tanto, se sabía que Jesús podía hacer algo con ella. Ahora, viendo este ejemplo en la Biblia, vamos a tomar tres principios. Tres principios que son muy importantes para tener las características de una fe verdadera. Y yo espero que saliendo de acá usted pueda examinarse si tiene una fe correcta. Una fe que es la fe que el Señor demanda en estos capítulos, en estos versículos. En primer lugar, una fe verdadera se dirige a la persona correcta. Esta mujer puso su fe en Jesús. El versículo 25 dice: porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. El paralelo de Mateo, lo que acabamos de leer también, dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que debemos ver en esta mujer es fe. La fe, pues puso su esperanza en Jesús sabiendo que Él le daría solución. Ella fue hasta este lugar, o por donde estaba Jesús, probablemente ellos iban en una caravana, y la mujer iba gritando, como dice uno de los discípulos. Ella fue hacia el lugar correcto e iba atrás de ellos. Pero no era una fe simple, era una fe verdadera la que tenía esta mujer. Una fe de buena calidad. ¿Y cómo lo sabemos?
porque pasa del rechazo, donde dice ella perseveró, y después donde le rogaba. El versículo 26 de Marcos capítulo 7. Versículo 26. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Ella le rogaba. A ver, ¿qué podemos decir de esta mujer? Entendamos un poco esto. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. Era griega, gentil y sirofenicia de nación. En otras palabras, no tiene ninguna relación con el pueblo de Dios, de lengua, probablemente ni siquiera de idioma. Nada que la vinculara a ser beneficiaria del Mesías que se había prometido a la casa de Israel. Sin embargo, se escucha una respuesta llamativa de parte del Señor. Y es una respuesta bien complicada. Si me lo hubiesen dicho a mí, yo me voy. De una. Le digo, soy muy sincero con usted. Pero ella tuvo algo especial. Dice acá el Señor, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí la palabra perrillos, hay dos palabras en el griego que es un lenguaje bien certero, bien exacto en cuanto quiere hacerse alguna definición. Y hay dos palabras para decir perrillos. Y acá la palabra que ocupa el Señor no habla del perrillo callejero o el perro callejero, sino que habla más bien del tipo mascota. ¿Ya? Ese término de denigrante lo usaban siempre los judíos, ¿sí? Perdón, los fariseos. Lo ocupaban siempre los fariseos para poder dirigirse a los gentiles. En palabras simples el Señor les dice, no te corresponde ser ayudada, no por lo menos de los primeros, pero les tocará después. Así que espera cuando llegue tu tiempo. Lo que nos lleva a entender, hermanos queridos, que el plan de Dios tiene un orden. El plan de Dios no es algo al azar, es un plan de Dios ordenado. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué dice después? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. ¿Ya? Los judíos fueron los primeros receptores de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Ahora, no porque los judíos fuesen especiales. Los judíos no tenían nada especial, hermano. Eran personas igual que usted y como yo. Lo especial aquí fue el Dios que los eligió. Dios es el especial, no es el pueblo judío. El pueblo judío sería usado como un pueblo misionero, con un Dios único, pero ellos siempre quisieron ir contra la voluntad de Dios. Querían tener reyes humanos, querían dejar de tener un rey, en este caso una teocracia. Por lo tanto, posteriormente Dios, ¿qué es lo que usa y qué es lo que podemos destacar de Dios? Que gracias a Dios que estábamos en su plan. No usó al pueblo judío, después usó a la iglesia. Una de las cosas también que podemos destacar de la fe verdadera es que la fe verdadera va a ser puesta a prueba. La mujer acá fue pasada por fuego para sacar lo mejor de ella. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, vamos ahí por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y yo creo que Pedro recordó a esta mujer cuando estaba escribiendo esto, no sé. Dice así la palabra de Dios, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús pone a prueba su fe. Pero una de las cosas que vemos en estos versículos es que Dios tampoco le cierra la puerta. Si bien Dios le dice, el plan de Dios tiene un orden, pero no te voy a cerrar la puerta. Y aquí es cuando Jesús deja preparada su lección. A través del versículo 28, miren lo que dice ahí. Respondiendo ella le dijo, sí Señor,
pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Perdón. Lo que nos lleva al segundo principio. El segundo principio es la fe verdadera no renuncia, persevera. La respuesta de la mujer, en este caso, es la lección. No renunciar. Ella no insistió, no desistió. Ella no se retiró al recibir la negativa. Ella continuó rogando. Pero ahora con otro argumento. Nota el versículo 28 que dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No dejó su lugar. No se enalteció ni se puso violenta. Como le decía yo, a mí me dicen esto y yo me voy. Yo no sé si yo soy más pecador que usted, pero la verdad que si a mí me dan ese tipo de respuesta, yo digo, yo hasta aquí llego. Pero su fe, esta fe que debemos tener, fue tan grande que la llevó a hacer esto. No se puso violenta, con humildad tomó su lugar. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque ella entendió a través de las palabras de Jesús que si bien no era su tiempo, ella tenía que esperar. Con humildad, ella entendió lo que el Señor le estaba diciendo. La mujer entendió que no era parte de los hijos. Entendió también que ya era solo un perrillo en esta figura. Pero aún las mascotas comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. La mujer no renunció a su petitorio. Ella sabía que el único que podía solucionar su problema era Jesús. Como madre nos íbamos a mover de ahí, y yo creo que, como les decía anteriormente, los padres podemos hacer mil y una cosas por los hijos. Y en este caso esta mujer en su angustia, por supuesto que también no iba a dejar de hacer lo que estaba en su corazón hacer. Esta mujer, hermano querido, y es la lección más grande que podemos tomar de acá, es que esta mujer entendió que la mesa del Señor es pero tan abundante, que aun con las migajas, ella se conformaba. La mesa de Dios, hermanos queridos, es abundante. Y en este caso, ella no se dio por vencida hasta que se llevó una respuesta positiva a su petición. Esta mujer entendió, hermanos queridos, que no tenía derechos en absolutamente nada. Ella entiende su lugar en la historia redentora. Es que tenemos que ponernos en la situación y entender de que ella entiende su lugar en la historia redentora. Pero al mismo tiempo ella sabe que puede apelar a que esa sobreabundante bondad de Dios, ella también la puede recibir. Ella se conformaba solo con las migajas, hermano. Ella sabía y entendía su lugar en este espacio de redención. Esta mujer trajo a mi memoria cuando estaba estudiando esto, la historia de este amigo molesto, no sé si se acuerda. Y si no, vamos a verlo ahora en Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11. Versículo 5. El Señor estaba terminando de enseñarles a orar a sus discípulos y dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque a un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La fe de esta mujer, hermanos queridos, tocó la puerta hasta que se la abrieron. Sin saberlo, señores, esta mujer tocó la puerta hasta que recibió una respuesta de parte del Señor. Ella entendía que esa era su oportunidad. No iba a tener quizás otra oportunidad. Y esa era la oportunidad que ella quería tomar. Hermanos, esta actitud es la que caracteriza la verdadera fe. Por un lado, tenemos este sentido de necesidad y de confianza que nos mueve a aferrarnos al Señor como nuestra única esperanza. Pero al mismo tiempo está esa actitud de humildad que no demanda nada del Señor, sino que acoge y se acoge a su misericordia. No nos acercamos al trono de la gracia con esa actitud, con confianza, con humildad. Nuestra actitud siempre debe ser: Señor, no tengo nada que demandar de ti. Eres el Creador. Todo lo que pueda yo entregarte a ti no te sirve de nada. Soy completamente insignificante. No tengo ningún logro que pueda sorprenderte. Nada. Absolutamente nada. Pero vengo a tocar la puerta, esperando tener algo de misericordia de ti. El pastor Sugel Michelén comenta lo siguiente de esto. Dice: cada vez que la impaciencia y descontento se apoderan de nuestras almas, esa es una señal muy clara de que en el fondo de nuestro corazón nos creemos merecedores del favor de Dios. En el fondo, si usted se impacienta o es desagradecido, en el fondo cree que merece algo. Y esto es importante entenderlo porque muchos de nosotros hemos orado al Señor y esperamos tener una respuesta positiva. Pero esperamos tener una respuesta positiva pensando en que realmente somos merecedores de algo que el Señor nos pueda dar. Y no somos merecedores de nada. ¿Sabe qué nos merecemos? El infierno. Así. No nos merecemos nada más que el infierno. Hemos ofendido la santidad de Dios. Y eso es todo lo que merecemos. No merecemos nada más. El paralelo, vamos al versículo 29. Volvemos ahí a Marcos. Marcos capítulo 7. Versículo 29 dice la palabra de Dios: entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la parte más de Mateo, acá cuando dice en el versículo 28, dice: entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este versículo, hermanos, en realidad muestra el motivo real por el cual el Señor Jesús le respondió así. Jesús buscaba poner un peso en el corazón de los discípulos más que en el corazón de la mujer. Porque la lección era para los discípulos. Y esta mujer le dio la oportunidad al Señor para poder dar esta lección. Ahora, ¿qué es tener una fe grande? ¿Qué podemos decir que es tener una fe grande? Una fe como la de esta mujer, que no pierde su esencia, que es humilde, que no deja de creer y que es perseverante. Que no deja de insistir, que no deja de tocar la puerta. Pero que nos obliga a mantenernos firmes a pesar de las adversidades y las negativas que pudiéramos encontrar en el camino. Una fe verdadera se dirige a la persona correcta. Una fe verdadera también no renuncia y persevera. Lo que nos lleva al tercer principio. La verdadera fe triunfa en medio de las circunstancias. El versículo 30 dice: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija, y la hija acostada en la cama. El Señor recompensó esta fe. Esta fe grande que no renunció y que insiste hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Que no abandona la pelea.
y que vuelve a ella una y otra vez. El pastor y predicador Warren Wiersbe, en su libro Dirigentes en Cristo, dice así: una fe grande es la fe que toma a Dios en su palabra y no la suelta hasta que Dios suple la necesidad. Una fe grande puede tomar aún el más leve aliento y convertirlo en una promesa cumplida. Esta mujer con todo en contra. Entendamos esto, hermano. Esta mujer entendía también su lugar en la sociedad. Culturalmente, usted sabe, y se lo comento, la mujer no era tomada en consideración. Entonces, además de eso, no era judía, era gentil, cananea. Pero aún así, el Señor lo usó para darle una tremenda lección a los discípulos. Una lección que jamás yo creo que pudieron olvidar. Cuando leímos 1 Pedro, yo creo que Pedro, y como le mencionaba anteriormente, yo creo que Pedro recordó a esta mujer cuando estaba diciendo estas cosas. Es imposible que no lo haya hecho. La verdadera fe, hermanos, triunfa en medio de las circunstancias, porque dirige su petición hacia la persona correcta. En este caso, el Señor Jesucristo. Aquel único que puede darle solución a su angustia. Dios es el único que puede solucionar nuestras afrentas, nuestras peticiones. La petición de esta mujer fue cumplida porque esta mujer fue humilde desde un principio. Tomó el lugar que le correspondía y no pidió más de lo que sabía que podía pedir. El comentario de Marcos del autor James Edwards comenta lo siguiente: parece que ella comprende el propósito del Mesías de Israel mejor que el propio Israel. Su valentía y perseverancia dan testimonio de su confianza en la suficiencia y abundancia de Jesús. Su provisión para los discípulos e Israel será suficiente para alguien como ella. La mujer es la primera persona en Marcos que escucha y comprende una parábola. Ella no necesitó explicación de lo que el Señor le estaba diciendo. El hecho de que responda a Jesús desde dentro de esa parábola, es decir, en términos en que Jesús se dirigió a ella, indica que es la primera persona que escucha la palabra de Jesús. No necesitó explicación como en las parábolas el Señor después les explicaba a sus discípulos. Ella entendió directamente lo que el Señor le estaba diciendo. Ella entendió lo que Jesús tenía para ella. Ahora, el Señor, en este caso, la usa a ella para dar una tremenda lección de fe a los discípulos. Una lección de fe que dirige su fe hacia la persona correcta, que persevera a pesar de las circunstancias y que además triunfa en medio de las circunstancias. Tenemos estos tres principios. Una fe verdadera pone el foco en la persona correcta, pone su fe en Jesús. La fe verdadera no renuncia. Persevera a pesar de los eventos adversos que pueda tener su petición, pero triunfa en medio de las circunstancias que podamos tener. Para concluir, hermanos, Hebreos 11:6, vamos a leer Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta lección, hermanos queridos, es más que fundamental para todos los hijos de Dios, que suponemos tener fe,
Yo creo que muchos después de escuchar este relato probablemente vamos a decir, ¿realmente tenemos la fe de esta mujer? ¿Tenemos la fe que Dios pretende que tengamos? ¿Tenemos la fe que necesitamos para poder agradar a Dios? Una fe, hermanos, queridos, que no es grande, siempre va a estar dispuesta a renunciar. Siempre va a estar dispuesta a decir, yo hasta aquí llego. Como la mía probablemente. Aquí al escuchar un eventual rechazo de parte del Señor, diría, mejor me aparto. Es una fe ejemplar en la que no termina de golpear la puerta hasta que recibe una respuesta positiva a su petición. Es una fe que persevera y que está esperando poder recibir lo que busca. Vamos a orar. Vamos a orar ya para terminar esta lección bíblica de hoy. Y ahí en el silencio de tu corazón yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes algo que quieras contarle a Dios? Dice el Señor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Tienes algo que te angustia? ¿Algo a lo que tienes temor? ¿Pecados que confesar? Ven a Jesús con tus cargas y pecados y confiésalos delante de Él. Estimado amigo, visita, yo no sé si tú has escuchado antes un mensaje como este, pero quiero decirte lo siguiente. Si aún no conoces a Jesús, estás en el lugar propicio para poder tener un encuentro personal. Es por fe que recibimos la salvación de nuestras almas. Es por fe que podemos agradar a Dios. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. En el silencio de tu corazón, dile así al Señor. Si tú nunca has tenido un encuentro con Él personal, dile así. Señor, me dirijo a ti en oración. Sabiendo, Señor, después de estos principios que hemos podido escuchar, que debo dirigir mi fe a la persona correcta. Señor, perdóname. Te ofendo a diario, a cada minuto. Mis pensamientos son continuamente el mal y entiendo que mi pecado me separa de ti. Quiero tener en esta hora un encuentro personal contigo. Quiero, Señor, entregarte mi vida. Quiero ser tu hijo. Quiero poner mi fe en ti. Recíbeme, por favor, Señor. Te necesito. Porque entiendo que nadie más puede salvar. Sálvame, Señor. Si usted hizo esta oración, le pido que levante su mano. Seguimos en actitud de oración. No es una decisión fácil. Es una decisión de renunciar a mi yo para entregarlo a Jesús. ¿Y usted, hermano querido, cómo está su fe? Tiene una buena calidad de fe. Somos humildes a venir al trono de la gracia de Dios. Esta mujer extranjera, hermano, nos enseña cómo hemos de pedir a Dios. Con humildad, con temor, pero con perseverancia. Señor, gracias. Gracias porque hemos sido expuestos a tu palabra. Y hemos sido, Señor, expuestos, Señor, de manera integral, Señor. Gracias porque hemos sido también puestos directos bajo ella. Y, Señor, yo te pido en esta hora que podamos tener una mejor fe de la fe con la cual llegamos. Mejórenos la fe, Señor, por favor.
Damos gracias, Señor, por tu palabra y esperamos, Señor, que podamos seguir alabando. En el nombre de Jesús. Amén.